Bien, en este caso vamos a trabajar con los que son los foros y tipos de foros existentes. Para poder acceder a nuestro tema que venimos trabajando, vamos a seleccionar en el margen izquierdo, vamos a seleccionar el tema perteneciente. Ahí yo sigo teniendo la imagen de Excel cargada. Y después, lo que yo necesito agregar son los foros. ¿Dónde voy a encontrar esa opción? Acá donde dice agregar actividad o recurso de aprendizaje. Voy a presionar en esa opción y se va a abrir todo lo que recursos y actividades que cuenta el foro. En este caso vamos a comenzar con lo que son los foros. Entonces voy a seleccionar la opción que dice foro. Cuando yo selecciono la opción que dice foro, tengo distintos tipos de foros para elegir. Una cosa es describirlo y otra cosa es verlo cómo funciona, ¿sí? Si ustedes después lo quieren probar, no hay ningún problema. Yo en este foro voy a poner, por ejemplo, le voy a dar el nombre, siempre corto, ¿sí? Entonces voy a poner foro de presentación. En la descripción, ¿se acuerdan que cuando ustedes hicieron el foro de presentación en el aula de que están como alumnos, yo le hacía una descripción de qué es lo que quería que me cuenten, le hice una descripción mía para que ustedes se orienten en qué es lo que yo necesitaba saber o qué es lo que me podían contar. Siempre es bueno eh, orientarlo al alumno en qué es lo que yo necesito obtener de él. Porque, a ver, si yo pongo, bueno, nos presentamos, la presentación puede ser o muy simple o muy abarcativa. Hay personas que te hacen un párrafo de 10, 15 renglones haciendo una descripción y hay otros que no les gusta hacer descripciones y te escriben 2 palabras. Y el que te escribe 2 palabras, lamentablemente, no te sirve porque vos no podés ahondar en qué conocimientos previos tiene, o cómo se maneja, por ejemplo, en este caso, cómo se maneja con la tecnología. Entonces, siempre es bueno en un foro de presentación decir qué es lo que se busca, qué es lo que vos buscas que te digan en ese foro, ¿sí? Mucha gente, la mayoría, el 80% te va a responder a lo que vos estás preguntando y el otro 20% lo va a abreviar y lo va a sintetizar, ¿sí? Entonces, en la descripción vamos a hacer eso. Como les dije en el video anterior, cuando nosotros hagamos descripción o pongamos texto, lo vamos a predescribir en un Excel, en un Word, perdón, en un Word y recién lo vamos a pegar en la descripción. Acá también, o sea, todo el formato que nosotros le demos en el Word se va a pegar en el aula virtual y si no se pega, le volvemos a dar con las opciones de formato que tiene este editor. Esto sería para la descripción del foro. Por ejemplo, yo lo voy a hacer corto para que así se entienda. Voy a poner bienvenidos. Recuerden el lenguaje inclusivo. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el curso de Excel. Este espacio, por ejemplo, estoy creando en el momento, ¿no? Este espacio nos permitirá a ver, este espacio lo vamos a utilizar para conocernos. Obviamente que su mensaje no puede ser ni tan corto ni tan frío, ¿sí? Siempre el mensaje del foro de presentación tiene que ser un mensaje cálido para que el alumno se sienta parte, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de generar lo más posible que el alumno quiera estar en ese espacio. Lo dejemos así como descripción. Y ahí también definimos cómo vamos a tratar el alumno, o sea, con qué lenguaje, si lo vamos a hacer en un lenguaje formal o un lenguaje informal, si vamos a hablar, por ejemplo, en plural, cuando yo digo, bueno, vamos a hacer tal cosa o van a hacer tal cosa. Esas son cuestiones que las definimos al principio de cómo queremos llegar al alumno y bueno, durante todo el tema, la forma de escribirle al alumno va a ser la misma. Cuando yo le decía que había distintos tipos de foros, me refería a esto. Por ejemplo, acá dice foros de uso general. Entonces, el foro de uso general tiene una cierta, acá por ejemplo, ¿ven? Acá dice ayuda con tipo de foro. Yo les voy a abrir para poder ir describiéndole. Hay 5 tipos distintos de foro en lo que es el aula virtual. Este dice, cada persona plantea un tema
nuevo de debate. Y todos pueden responder. Esta modalidad es útil cuando usted quiere que cada estudiante empiece una discusión sobre tal cosa. Digamos sus reflexiones sobre el tema de la semana y que todos los demás respondan. Este tipo de foro, por lo general, para lo que es alumno a nivel secundario, no se utiliza salvo que la tarea sea obligatoria crear un tema de debate. Supongamos, se presenta un determinado tema y yo les digo que ellos abran un interrogante, por ejemplo, en el foro para que sus propios alumnos, para que todos los alumnos participen. Entonces, cada uno puede ir y crear un tema de discusión y el alumno, el resto del alumno puede ir y participar en cada uno de esos temas de discusión. Se crearían como espacios virtuales separados de acuerdo al tema de discusión que se está planteando y se arma ahí el debate. Después tenemos este que dice debate sencillo, es simplemente un intercambio de ideas sobre un solo tema, todo en una página, útil para debates cortos y concretos. Este es el que yo utilizo para el foro que ustedes, de presentación que ustedes vieron. ¿Por qué? Porque a mí me permite tener todos los comentarios o todas las respuestas a ese foro en una sola hoja. Entonces yo desplazo y voy viendo. Eso hace que cada uno de ustedes se pueda ver las devoluciones de sus compañeros y a su vez yo también pueda ir viendo y respondiendo y que haya como esa interacción entre el alumno y el docente. No quiere decir que en el otro no haya, pero por ejemplo, yo tengo que ingresar al tema de conversación para poder ver qué es lo que se está hablando. No lo tengo todo en una sola hoja. Ustedes lo van a ir probando, obviamente. Después tengo este foro que dice de preguntas y respuestas. Este se utiliza mucho en los cursos de estos que dan el Ministerio de Educación o en la Nación, que son los foros cuando me hacen una pregunta determinada sobre alguna temática como evaluación de lectura o lo que sea, y yo tengo, para poder ver las respuestas de mis compañeros, primero tengo que hacer mi propia respuesta. Porque, por lo general, ¿qué hacemos? Ver que a dónde orientan las respuestas de nuestros compañeros y recién armamos la nuestra. Entonces, esto evita que si es algo como de evaluación de lectura, uno tenga acceso a lo que responden los demás. Entonces yo contesto y después accedo al foro a ver todo lo que respondieron los demás. Ese es útil cuando se quiere evaluar algo mediante foro. Después dice foro general con formato de blog, un foro abierto donde cualquiera puede iniciar un nuevo debate en cualquier momento y en el que los temas de discusión se muestran en una página con enlaces y se discute este tema. Bueno, es muy parecido, podríamos decirlo, al primero, porque tiene la misma idea, solamente que te deriva un link. En lugar de abrir el foro, te deriva a un link que se hace como una especie de blog y ahí los alumnos pueden participar. Ese puede ser un poco más divertido que el primero al momento de presentarle un tema a los estudiantes, ya que tiene un formato de blog que es mucho más amigable. Uy, cerré. Y después tenemos el último, dice foro para uso general. Es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate cuando quiera. Este es el foro más adecuado para uso general. Bueno, ¿qué quiere decir para uso general? Por ejemplo, yo en el foro de consulta uso el mismo que en el foro de presentación, pero se podría, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a venir, en el foro de consulta va a venir una persona y me va a preguntar, qué sé yo, cómo editar, cómo cargar un archivo. Y yo voy a tener la respuesta de esa persona de cómo cargar un archivo. Va a venir otra, por ejemplo, y va a preguntar cómo modificar una imagen. Bueno, entonces yo voy a tener todas las preguntas de distintos temas enlazados en la misma página. ¿Eso qué quiere decir? Que una imagen sería como la del blog de, perdón, como la del foro de presentación. Tengo un tema y abajo tengo todas las respuestas. Y todas las consultas que ustedes me vayan haciendo van quedando ahí abajo. Entonces, si ustedes quieren saber si alguien ya preguntó sobre ese tema y qué respondí yo, tienen que leer todo para ver si se habla de ese tema o no. Entonces, para evitar eso, se podría usar un foro de uso general. ¿Para qué? Para que yo ponga, por ejemplo, va a venir una persona y me va a decir cómo subir un archivo. Entonces, yo voy a tener organizado por temas, ¿sí? Para poder acceder. Entonces, si yo entro al foro de consulta y voy viendo los temas, directamente accedo al tema que me interesa para ver la respuesta. Lo vamos a ir practicando, solamente se lo estoy explicando, si ustedes los quieren ir probando cómo funciona, lo van probando, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar el debate sencillo.
En foro de consulta vamos a utilizar el debate, el uso general para que veamos como las dos formas. Entonces, como estoy creando el foro de presentación, voy a poner acá, en lugar de uso general, voy a poner para debate sencillo, para que tengamos todo en el mismo curso. Y acá tengo otras configuraciones donde dice adjunto y recuento de palabras. Eso por lo general no lo modificamos porque la configuración por defecto está buena. Después la suscripción y seguimiento es importante porque la suscripción tiene que ver con las notificaciones que me llegan a mí. Entonces, si yo pongo suscripción opcional, puede ser que el alumno nunca se entere de que existe ese foro hasta que entre. En cambio, si yo pongo, por ejemplo, suscripción forzosa, el alumno con solo estar en la materia queda inscrito al foro. ¿Sí? Y después tengo la suscripción automática, que esa, por ejemplo, si yo el día de mañana salgo de la materia, salgo del foro. Y después deshabilitar la suscripción, obviamente. Por lo general, siempre lo vamos a poner en suscripción forzosa para que el alumno se informe por todos los medios de la existencia de ese foro. Entonces yo lo voy a poner en suscripción forzosa. Y después, por ejemplo, acá hay una opción. A ver. No, esta no la vamos a modificar.